estás tú, una joven cebra que se llama Sue. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es Sue. Amigos como tú, un gran amigo es Sue. Sue. La madera de deriva de Sue. ¿Qué pasa, Puck? Oh, solo es una tormenta, Puck. Sé que hay mucho ruido, pero no hay por qué tener miedo. Espero que pase esta noche. Mañana el abuelo nos llevará a Elsie y a mí a la playa. ¿Va todo bien, Sue? ¿Te he oído hablar? Estoy bien, mamá. Es Puck que se ha asustado un poco. ¿Cuánto durará la tormenta? Oh, no mucho. Es mejor que intentéis dormir. Vale, lo intentaremos. La tormenta ha pasado, así que podemos ir a la playa. ¡Cubo listo! ¡Pala lista! ¡Vamos, Puck! Sue, Sí, mamá. tienes que desayunar. Gracias. Uy, ¿qué ha pasado en el jardín, abuelo? Que la tormenta ha traído vientos fuertes y... mira la que se ha liado. Uy, ¿pero iremos a la playa igual? Pues claro, pero primero recogeremos todo esto. Vale, te ayudaré. Manta, ¿la tenemos? Silla de playa, ¿la tenemos? ¿Listos para irnos? Uy, ¿puedo llevar esto, abuelo? Por supuesto, Sue. ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Y este disco? Madre mía, Sue, ¿seguro que podrás cargar con todo esto? Sí, abuelo. Es muy importante tener cosas que hacer en la playa. Sue, ya casi estás listo para irte, pero no olvides la comida. Uy. Gracias. Pásalo bien en la playa. Gracias, papá. ¡Hola! Hola, Elsie. Ya estamos listos. Pues vámonos a la playa. Hasta luego, mamá. Pasadlo bien. Venga, busca un buen sitio, Sue. Vale, abuelo. Elijo este sitio. Uy. Ay, buena elección. Hola, Sue. Hola, Elsie. Hola. Hola. ¿Cómo iba esto? ¡Oh! ¿Qué son esos trozos de madera? Uy, no lo sé. Vamos a verlos. ¿De dónde habrán salido? Este trozo es curvo, como la proa de un barco. ¡Oh! ¿Qué ocurre, Sue? Tal vez sea de un naufragio. ¡Oh! Quizá tenga razón. Y hay mucha madera. El naufragio tuvo que haber sido muy cerca de aquí. Vamos a mirar por allí. No os alejéis. ¡No! ¿Esto es de un barco? Tiene que ser. Eso significa que nos estamos acercando. ¡Ah! Elsie, es un naufragio de un barco pirata. ¡Zack! ¡Oh! ¡Estás aquí!
He venido con Sinia. ¿Y los restos del barco pirata? ¿Qué barco pirata? Yo solo estoy haciendo un castillo de arena pirata. No creo que los piratas tuviesen castillos, Zack. Lo sé, pero es que no sabía cómo hacer un barco pirata de arena. ¿Cómo va ese castillo de arena, Zack? Ya lo he terminado, Zowie. ¡Qué bien te ha quedado! Buscamos un barco pirata naufragado. Es de donde ha salido toda esta madera. ¡Oh! ¿Un barco pirata naufragado? Tiene que ser. ¿Nos ayuda, Zack? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Ah, ¡mira! ¡Ahí! Esa barca tiene muy buena pinta. Vamos a ver si le falta algo. A mí me parece perfecto. ¡Oh, Sue! ¿Estáis admirando mi barca? Sí, tío Xavier. Creíamos que podía haber naufragado. ¡Naufragado! No. Si está nuevecita. Mi papá me va a llevar en su barca. ¡Vamos a pescar! ¿Y dónde buscamos ahora? Por aquí. Seguiremos este rastro de madera. ¿Un rastro? Quizá nos lleve a alguna parte. ¡Oh! ¡Mirad eso! Antes no estaba ahí. Tiene que ser del barco naufragado. Pues deberíamos encontrar trozos del mástil, o del timón, o de la placa del nombre, o... Solo son un montón de ramas y de maderas viejas. No creo que nada de esto sea de un naufragio, Sue. Ahí están Sigmund y Zoroaster. Puede que ellos sepan dónde encontrarlo. ¡Hola, Sigmund! ¡Hola, Zoroaster! Hola. Hola. ¿También buscáis los restos del naufragio? ¿Un naufragio? No ha habido ningún naufragio, Sue. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta madera? Oh, solo es madera de deriva. ¿Y qué es eso? Pues a veces las ramas de los árboles caen a los ríos. Y estos las llevan hasta el mar donde flotan a la deriva. El agua las desgasta y se crean formas de lo más interesantes, como la que tienes tú en la mano. Pero, ¿por qué hay tantas en la playa? ¡Ah! ¡La tormenta! Eso es, Elsie. Anoche hubo una tormenta tan fuerte que llegó un montón de madera de deriva a la playa. Oh, o sea que no hay ningún naufragio. Por suerte, no. Pero hemos estado recogiendo estas maderas porque se nos ha ocurrido que podríamos hacer una escultura con ellas. Parece divertido. ¿Podríamos ayudaros? Vaya, gracias. Pues recojamos toda la madera que podamos. Ay, yo tengo este trozo. Esta madera pesa demasiado para ti, Puck. Déjame a mí. ¡Uy! ¡Sinia! ¿Puedes usar tu red para...? ¡La estoy usando, Sue! Pero todavía no he pescado ningún pez. ¡No! ¿Podrías pescar unos trozos de madera para nosotros? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Oh! ¿Y puedo ayudaros? Sigmund, ¿Sinia puede ayudarnos con la escultura? Pues claro que sí. Cuantos más seamos, mucho mejor. ¡Papi, vamos! ¡Tengo que pescar esta! ¡Ay! ¡Oh! ¡Por fin he pescado algo! Bien hecho, preciosa. ¡Hay un montón! ¡Viene más! ¡Mirad! ¡Aquí tienes, Sue! Vaya, pues sí que habéis trabajado, Sue. Pero, ¿qué vais a hacer con toda esa madera? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Fantástico! Pero... ¿una escultura de qué? Bueno, aún no lo hemos pensado. Oh. A lo mejor Sue tiene alguna idea.
Es preciosa. Parece un barco navegando en el mar. Has tenido una gran idea, Sue. ¿Dónde está Sue? ¿Y Zack? He pensado que le hacía falta el toque final. Y gracias a Zack y a su super bandera pirata... ¡Tachán! ¡Ya está terminado! Bautizo a este barco la tormenta de la madera.